Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la continuación del tema de biología celular o citología, que en este caso va a corresponder al tema de citoplasma y organelos en realidad, solo que aparece como citoplasma en el temario y aparece como citoplasma en la ficha. Sin embargo, es citoplasma más todos los organelos internos de la célula. Entonces, para comenzar con el tema, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que era básicamente la membrana, y además de la membrana plasmática vimos las proteínas que estaban inmersas en la membrana plasmática, cómo funcionaba esa membrana, qué tipos de transporte había. Bien, eso lo vamos a repasar después de esta clase, en la sesión en vivo. Entonces vamos a continuar ya con qué es el citoplasma y los organelos. Bien, en este caso el citoplasma, también llamado matriz endoplasmática, matriz citoplasmática o hialoplasma, no es más que un fluido, ¿ya? Pero no es una bolsita de agua, no es un líquido de agua, es un fluido coloidal que está dentro de la célula, y como es un coloide quiere decir que está conteniendo partículas en suspensión. Esas partículas que están suspendidas van a ser biomoléculas y macromoléculas. Es importante hacer la diferencia porque recordemos que macromoléculas, dentro de la célula solamente vamos a tener 4 tipos principales, las que son proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y aminoácidos. ¿Bien? En este caso, sin embargo, y lípidos, perdón. En este caso, sin embargo, las biomoléculas van a incluir todo lo que no sea esas 4 macromoléculas, y va a incluir iones que están en gran cantidad dentro de la célula, va a incluir también agua, va a incluir otros productos celulares que no sean macromoléculas, va a incluir productos de desecho, va a incluir, por ejemplo, también algunos tipos de proteínas distintas, como pueden ser las glucoproteínas, los proteoglicanos, las lipoproteínas, etcétera. Todo lo que requiere la célula, todo eso va a estar suspendido dentro de la célula, flotando en el citoplasma. Además, lo que no sea una molécula, es decir, lo que sea una estructura funcional más grande, va a ser de dos tipos. Las vamos a llamar a todas organelas internas. Organela porque es, la palabra lo que quiere decir es órgano pequeñito, porque es una estructura interna de la célula que, que va a realizar funciones específicas. De forma análoga a como un órgano va a realizar funciones específicas dentro de un cuerpo de un individuo que no sea unicelular. ¿Sí? Entonces esas organelas pueden ser de dos tipos, pueden ser organoides o pueden ser membranosas, y ahorita vamos a ver cada una. ¿Sí? Además, el citoplasma, vamos a decir que contiene el citoesqueleto, sin embargo el citoesqueleto existe por separado del citoplasma, pero se encuentran trabajando juntos de una forma muy sinérgica. ¿Sí? Y además, algo que sí permite el citoplasma unido al citoesqueleto es que permite el tráfico intracelular. Y eso es algo que vamos a ver con detalle, con mayor detalle, en la sesión en vivo, que vamos a tener ya específicamente cómo es el tráfico intracelular. Pero cuando veamos aparato de Golgi lo vamos a entender un poquito mejor. Ahora, dentro de las organelas membranosas vamos a tener principalmente dos tipos, y además estos dos tipos de organela membranosa son muy importantes porque son respectivamente las que se encargan de producir la energía para la célula animal y vegetal. ¿Bien? Ellas son membranosas, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, vamos a verlo con la foto de la mitocondria. Ella tiene una membrana exterior y tiene una membrana interior, y son membrana externa y membrana interna respectivamente. En medio de esa membrana va a existir un espacio que se llama espacio intermembrana, y estas cositas que vemos acá como unas arrugas se llaman crestas mitocondriales. Ya, eso tiene una relevancia muy importante que vamos a tocar a fondo cuando veamos el tema de respiración celular. Sin embargo, son estas crestas mitocondriales las que permiten que la mitocondria sea capaz de producir energía para la célula. Dentro de esa segunda membrana vamos a tener la matriz mitocondrial, que va a ser la que va a almacenar iones. En este caso, iones hidrógeno, que son los que van a, cuando veamos respiración celular vamos a entender esto a detalle, pero ellos van a ser lo que permitan que la célula produzca electricidad, por así decirlo, produzca energía para que funcione la célula en general. ¿Bien? Si se dan cuenta, este organela tiene dos membranas. Bien, y esta doble membrana habla más bien del origen evolutivo de la mitocondria. Eso lo vamos a ver en algún momento que veamos evolución. Por ahora, sepan que la mitocondria tiene dos membranas, y esas dos membranas son las que permiten que funcione de la forma que lo hace y que obtenga la energía para la
célula en general a través del proceso de respiración celular. En el caso de los cloroplastos, ellos son organelos también membranosos. Sin embargo, los cloroplastos no van a tener solamente dos membranas. Ellos van a tener 2, 3 o hasta 4 membranas dependiendo del organismo en el que se encuentren. En algunas algas pueden llegar a tener 4 membranas. En las plantas tienen tan solo 2 membranas. En otras algas tienen 3 membranas inclusive. ¿Bien? Pero los cloroplastos van a estar organizados de dos formas. Por fuera se van a ver como esta figura que estamos viendo acá en este momento que les estoy marcando. Así se ve el cloroplasto por fuera. Y allí tenemos una primera membrana. Por dentro vamos a tener dos sistemas distintos. Vamos a tener un espacio lleno de fluido, que es esto que se ve aquí transparente, donde aparentemente no hay nada, eso está lleno de fluido. Y vamos a tener estos discos dispuestos uno encima de otro. Cada uno de esos discos se llama tilacoide y dentro de cada uno de esos discos hay otra membrana que se llama membrana tilacoidal, y allí dentro de cada uno de esos tilacoides va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurre dentro de la mitocondria, solo que aquí ocurre por luz. Aquí se produce la fotosíntesis, es decir, la fotosíntesis no se produce en el organelo grandote, en ese huevito naranja que estamos viendo. Se produce dentro de cada uno de estos discos que se llaman tilacoides. Bien, y la paca de todos los discos unidos, o sea, los 20, 30, 5, 10, 15 discos que estén uno sobre el otro, esa se va a llamar grana. Bien, como grano, pero con A al final. Entonces tenemos una membrana del cloroplasto externa. Adentro vamos a tener granas, que son agrupaciones de tilacoides, y los tilacoides son los discos pequeñitos, delgados, con su membrana tilacoidal, dentro de los cuales se produce la fotosíntesis. ¿Bien? Ahora, obviamente, estos organelos solamente están presentes en plantas y en algunas bacterias fotosintéticas. No están presentes en todos los organismos. Sin embargo, las mitocondrias sí están presentes en todos. Bacterias, hongos, plantas, protistas, absolutamente todos los seres vivos tienen mitocondrias. ¿Bien? Ahora, en el caso de otro organelo muy importante es el núcleo. El núcleo celular es uno de los organelos más grandes que va a existir dentro de una célula, solamente superado en tamaño por la vacuola de la célula vegetal. De resto es el más grande que hay. Y el núcleo tiene la función muy importante de ser el encargado de almacenar la información genética de la célula. Es decir, dentro del núcleo se almacena el genoma de la célula. Bien. El núcleo va a estar dividido o va a tener dentro de sí mismo una estructura adicional. Bien. Vamos a ir viendo las estructuras del núcleo. Tenemos una membrana nuclear externa que es casi igual a la membrana plasmática, está hecha con fosfolípidos, pero que en este caso es del núcleo. Bien. Dentro del núcleo vamos a tener un fluido que se llama carioplasma. En ese carioplasma va a estar flotando el ADN enrolladito de una forma que se llama cromatina. Bien, y si se dan cuenta, estas cosas no están anotadas para que me presten atención. Si no prestan atención, se van a perder la información, porque si se las coloco, solo copian y no me escuchan. Entonces, tenemos la membrana nuclear, que es equivalente a la membrana plasmática, está hecha con fosfolípidos, pero envuelve ese al núcleo. Dentro del núcleo tenemos un fluido coloidal también, que se va a llamar carioplasma. Bien. La membrana nuclear también tiene el nombre de carioteca, es otro nombre que tiene. Y en esa carioplasma va a estar el ADN enrollado en proteínas nucleares que se llaman histonas, y va a estar enrollado formando una estructura que se llama cromatina. ¿Bien? Y esa cromatina la vamos a ver cuando veamos expresión génica. Ahora, dentro del núcleo tenemos otra estructura más pequeñita que es el nucleolo. El nucleolo tiene múltiples funciones, pero una de las funciones más importantes que tiene el nucleolo es que dentro de él se va a sintetizar dos cosas: el ARN mensajero y los ribosomas. Quiere decir que el nucleolo es el organelo encargado de dirigir la síntesis proteica. Si no hay nucleolo, no hay síntesis proteica. Y como tal, el nucleolo también es el encargado de traducir el ADN, de transcribir, perdón, el ADN a ARN, para que esto pueda ser luego convertido en proteína. El nucleolo tiene estos huequitos que se llaman poros nucleares, por los cuales va a salir el ARN mensajero y también va a salir los ribosomas que sean fabricados allá adentro. ¿Sí? El nucleolo también tiene una función adicional. El nucleolo tiene la capacidad de controlar respuestas ante el estrés de la célula,
Quiere decir que, por ejemplo, cuando hay mucho oxígeno y eso es dañino para la célula, el nucleolo es capaz de actuar y indicar qué se puede hacer allí. O cuando, por ejemplo, hay cáncer, el nucleolo también puede ejercer alguna acción, ¿sí? Él puede ejercer acciones contra el estrés celular. Ahora, justamente dentro del nucleolo yo les decía que se producían los ribosomas. Entonces, ¿qué son los ribosomas? Los ribosomas son unos organelos pequeñitos, muy pequeños, son de los más pequeños, son los organelos más pequeños que tiene la célula, pero se producen en una enorme cantidad y están formados por un tipo de ARN particular que se llama ARN ribosomal. Los ribosomas son simplemente como una pequeña maquinaria que tiene la función doble de leer el ARN mensajero, que es esta cadenita que estamos viendo acá. Él la lee el código genético que está en el ARN mensajero, que son genes a fin de cuentas, son instrucciones para construir proteínas, y él al mismo tiempo construye la proteína gracias a un segundo tipo de ARN, que es el ARN de transferencia. Entonces los ribosomas, que están hechos de ARN ribosomal, van a leer el ARN mensajero que se produce dentro del nucleolo, y gracias al ARN de transferencia que le va a traer los aminoácidos, va a ir sintetizando la proteína. Él va a ir colocando aminoácido tras aminoácido, formando los enlaces peptídicos y finalmente determinando la estructura primaria de una proteína. ¿Bien? Luego de que los ribosomas producen la primera parte de la proteína, es decir, la estructura primaria, recordemos que una proteína no tiene solamente una estructura, tiene 4, ¿cierto? Y el ribosoma solamente es responsable de hacer la estructura primaria, es decir, determinar la secuencia aminoacídica y formar los enlaces peptídicos. Una vez que el ribosoma realiza esa función, él libera su polipéptido al núcleo. Ya, lo libera el citoplasma, lo suelta, ya, vete de aquí, ya no hago nada contigo. El ribosoma entonces va a pasar ese polipéptido a una estructura que se llama retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es esto que tenemos acá, que les estoy señalando con el mouse, que está pegadito al núcleo. Es un conjunto de membranas que va a tener la función de ¿qué? Es un conjunto de membranas y canales, más bien como un conjunto de túneles. Y dentro de esos túneles la proteína va a madurar, es decir, va a plegarse y va a adquirir su estructura secundaria y terciaria. Bien, hasta allí trabaja el retículo endoplasmático. Entonces, él está asociado a la síntesis y maduración de proteínas. ¿Por qué también a la síntesis? Porque recuerden que los ribosomas se producen aquí en el nucleolo. Luego salen por los poros nucleares, pero no trabajan dentro del núcleo. Trabajan aquí, pegaditos a las primeras caras del retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático va a tener una zona en la cual van a estar pegados los ribosomas, que son estas pequeñas máquinas que estamos viendo acá, que dice ribosoma. Allí van a estar pegados, van a soltar el polipéptido, lo pasan por los túneles o canales del retículo endoplasmático, donde va madurando esa proteína para adquirir su estructura secundaria y su estructura terciaria. Luego, ¿qué pasa con esa proteína? Todavía le falta trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que la proteína ya está lista, entre comillas. Ya puede ser que funcione si no tiene estructura cuaternaria. Si tiene estructura cuaternaria todavía faltaría entonces que madure. Y allí es donde tenemos un segundo aparato o un segundo complejo membranoso, en este caso un complejo de vesículas, que es el aparato de Golgi. Al aparato de Golgi van a entrar las proteínas inmaduras, es decir, las proteínas que salen del retículo endoplasmático, que están casi listas, pero no están del todo listas. Esto también es un conjunto de túneles y de vesículas. Ahorita vamos a ver qué es una vesícula. Y allí adentro la proteína va a sufrir unas modificaciones. Esas modificaciones tienen un nombre especial, se llaman modificaciones post-traduccionales. Modificaciones post-traduccionales. Es decir, la proteína ya está lista, pero tiene que hacerle ajustes, ¿no? Entonces viene el aparato de Golgi y le hace los ajustes que sean necesarios. Vamos a hacerlo con esta equivalencia. Vamos a hacerlo con una fábrica de telas, de ropa. ¿Bien? El nucleolo es la diseñadora de modas. Ella tiene los patrones y ella es la que se inventa las obras de arte de la ropa, ¿no? Ella se crea un vestido fantástico, un vestido carísimo que solamente se idea ella, ¿no? El patrón para hacer ese vestido es el ADN, ¿bien? Y lo tiene la diseñadora, que es el núcleo. Ahora la diseñadora tiene su impresora en su oficina y su impresora va a ser el nucleolo.
Dentro de esa impresora que es el nucleolo, ella le va a sacar una copia al patrón que ella quiere, que es el patrón del vestido. Ella puede tener un libro enorme con 200 patrones de 200 vestidos que ella se ha imaginado, pero ella quiere fabricar en este momento un vestido morado, digamos para una fiesta. Entonces ella va a mandar eso a su impresora, que es el nucleolo, y va a hacer una copia del patrón del vestido morado. Esa copia va a ser el ARN mensajero, muy bien. Esa copia de las instrucciones específicas del vestido morado. Si se dan cuenta, ya no es el libro completo de patrones, es solamente el libro, la hoja en la que se hace el vestidito morado. Y eso se hace en el nucleolo, ¿bien? Ahora, esa copia del patrón ella se la va a dar a un ribosoma. ¿Y quién será el ribosoma? El ribosoma va a ser el telar, por así decirlo, una fábrica en la que se fabrique hilo. Bien, digamos que esa señora necesita hilo de seda morado para hacer su vestidito morado de fiesta, ¿no? Entonces ella le va a mandar esas instrucciones: yo necesito este hilo, al ribosoma. Y el ribosoma le va a fabricar su hilo y le va a mandar sus carretes de hilo morado para que ella pueda hacer sus vestidos, o sus carretes o sus tubos de tela morada, ¿no? De seda morada, para que ella haga su vestido. Si se dan cuenta, allí tenemos la tela, pero no hay vestido, ¿cierto? Solamente hay una tela. Entonces ella ahora va a tomar esa tela y la va a mandar ¿a quién? Al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático pudiéramos decir que es la costurera. La costurera, o la diseñadora que tenga su costurera en este caso, va a tomar esa tela, que es el análogo de la estructura primaria de una proteína, y va a hacer el vestido. Ya ella por fin va a hacer el vestido, va a cortar las mangas, va a hacerle la cola, va a coser, va a hacer lo que tiene que hacer, y fino. Bien, fin, tenemos nuestro vestido. Pero a ese vestido, digamos que ahora le falta ajustarle la talla a la modelo, le falta colocarle la etiqueta de precio, eso es muy importante, le falta colocarle la etiqueta de quién lo diseñó, todo eso le falta, ¿no? ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace este señor, el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, que puede ser como el outlet, va a llegar el vestido que está terminado, pero todavía le faltan cosas. Acá se lo prueban a la modelo, le corrigen la talla, si está muy grande, si está muy chica, etcétera, etcétera. Le colocan su etiqueta de precio y le colocan la etiqueta de la diseñadora. Y le colocan algo muy importante, la etiqueta de dónde se va a vender eso. La diseñadora no lo va a vender en la puerta de su casa, ni va a ir de casa por casa vendiendo su vestido, ¿cierto? Y si fuera cualquier otra cosa, no se va a vender así. Se va a enviar a una tienda y en la tienda la van a vender. Igual ocurre acá. Digamos que se produce una proteína responsable de combatir un virus. No, es una proteína que tiene que expresar en la membrana plasmática para que si llega un virus, lo reconozcamos y lo matemos. Esa proteína tiene que llegar a la membrana, ¿cierto? Entonces eso es la función del aparato de Golgi. Él va a tomar esa proteína que tiene que ir a la membrana y la va a meter en una cajita que es una vesícula y la va a mandar hacia allá, a donde tenga que ir. Si es a la membrana, la va a mandar a la membrana. Si es al núcleo, lo va a mandar al núcleo. Si es a cualquier otro sitio de la célula, lo va a mandar para allá. Él es el agente de distribución. Él simplemente le dice a la proteína dónde tiene que ir, la empaqueta, la monta en el camión y la manda. ¿Bien? Y eso nos lleva a esto, las vesículas. ¿Quiénes son los camioncitos? ¿Quiénes son las vesículas? Las vesículas son simplemente unas estructuras lipídicas. Recordemos que la membrana plasmática está hecha de fosfolípidos, muy bien, y es simplemente una esfera con una bicapa que por dentro tiene agua, por fuera hay agua y en el medio de la bicapa hay lípidos. Bien, una vesícula es exactamente lo mismo. Por dentro hay agua, por fuera hay citoplasma y ahí está la bicapa separando las dos cosas. La vesícula es como una minicélula, más bien es como una bolsita hecha de membrana celular o hecha de lípidos específicamente, que va a aislar componentes internos. Va a aislar allá adentro, va a guardar proteínas, si son buenas, o también puede guardar productos de desecho, puede guardar, por ejemplo, un virus que necesite ser destruido, lo va a guardar una vesícula y lo va a digerir, o lo va a sacar fuera de la célula. Puede almacenar, por ejemplo, también parásitos que no tengan que estar dentro de la célula, lo va a almacenar, lo va a destruir si puede, y si no, lo va a sacar de la célula. ¿Bien? Son simplemente bolsitas en las cuales se aíslan cosas. Ahora, estas vesículas no están flotando libremente por la célula como burbujas de aceite. Quítense esa idea de la cabeza si alguna vez la tuvieron. Aunque ustedes no lo crean, dentro de la célula vamos a tener un tráfico, exactamente equivalente al tráfico que tiene cualquier ciudad del mundo. Así como en Lima los camiones no van atravesando las casas,
sino que van por las pistas. Lo mismo ocurre dentro de la célula. La vesícula no va a ir flotando por allí a su suerte. Ella va a ir por unos caminos que son estos tubos, que son microtúbulos. Bien, esos son proteínas con forma de tubo. Y la vamos a ver en la sesión en vivo mucho más, para que sepan bien qué es. Y esto que tenemos acá, que se está moviendo, y si se mueve así, esto es una proteína motora que se llama quinesina. Estas proteínas lo que hacen es tomar las vesículas y las llevan a donde tienen que ir. Ellas leen la etiqueta y llevan la proteína, la vesícula con lo que tenga dentro a donde tenga que ir. Bien, ellos son los choferes del camión. Muy bien. Ahora, justamente les hablaba de los microtúbulos. Los microtúbulos son tubos. Se llaman micro porque son muy pequeñitos, pero son tubitos, ¿bien? A modo de hilos. Y ellos tienen múltiples funciones. Están formados por dos proteínas en particular, dineína y otra que no me acuerdo en ese momento cómo se llama. Pero estas dos proteínas lo que hacen es formar justamente eso, ¿no? Cada uno de esos ganchitos que se puede ver acá es una proteína, se unen una con otra, millones, y forman un hilo. Y eso va a formar dos cosas. La primera es un esqueleto, exactamente como los animales tenemos un esqueleto, para dar estructura a la célula. Y se va a llamar citoesqueleto. Y van a formar también las redes de transporte interno de la célula, es decir, las pistas de esa ciudad, por las cuales van a transitar las proteínas motoras, las quinesinas y otras proteínas, transportando las vesículas. Los microtúbulos también tienen la función de fijar en su lugar a los organelos, es decir, el aparato de Golgi, el núcleo, los ribosomas, en este caso también, por ejemplo, el retículo endoplasmático, liso, rugoso. Nada de eso está flotando dentro de la célula, todo está en una posición. Y esa posición se la va a dar los microtúbulos del citoesqueleto. En esta imagen que vemos acá, lo que se ve de rojo son los microtúbulos. Actina. Actina era la otra proteína. Actina, miosina y dineína. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, los biólogos podemos marcar una de esas proteínas. Y acá todo lo que vemos de rojo es el citoesqueleto de la célula. Si se dan cuenta, no está solamente en la orillita, es decir, no está solamente dando soporte a la membrana, que lo hace, sino que forma la red interna de tráfico intracelular. ¿Bien? Y ahora, ¿de dónde sale ese citoesqueleto? ¿Quién coordina todo eso? Es decir, ¿quién es el que coordina el tráfico y quién coordina que se fabriquen o no los microtúbulos? Allí es donde tenemos este par de señores, los centriolos. Si se dan cuenta que hay un puntito amarillo del cual aparentemente salen todos los microtúbulos. Bien, ese punto amarillo se va a llamar centrosoma y va a contener dos estructuras que se llaman centríolos. Son un par de estructuras tubulares y ellos los que se encargan es de dos cosas. Ellos producen los microtúbulos y ellos controlan en qué forma se van a agrupar los microtúbulos. Es decir, ellos dirigen la formación del citoesqueleto. Muy bien. Además, durante la división celular, los centríolos se van a ubicar en los polos extremos de la célula. Si se dan cuenta que cada uno de esos puntos verdes es uno de los dos centríolos. Se ubican en los dos extremos de la célula y la parten en dos. La pican en dos. Cuando veamos mitosis y división celular se lo voy a explicar a detalle. Pero ellos parten a la célula en dos y tienen las dos células hijas. ¿Muy bien? Ahora, esas vesículas que yo les mencionaba no solamente sirven para transportar cosas. Yo les decía también, por ejemplo, que podían destruir un parásito, o destruir un virus o almacenar sustancias de desechos. Y allí es donde tenemos estas cositas que tenemos acá, ¿no? Tipos de organelos que tienen un origen vesicular. ¿Bien? Las vacuolas, en este caso, son las únicas que no son de una vesícula, tienen ellos una propia membrana, una membrana vacuolar, ¿ya? Y dentro de ellas vamos a tener que las vacuolas son organelos que ellos sí son en realidad sacos de agua, porque ellos están llenos de agua, pero ellos no se llenan de agua solo por llenarse. Ellos controlan, por ejemplo, la cantidad de agua que hay dentro de la célula. Si hay mucha agua en el citoplasma y está todo muy líquido, ellos absorben el agua y la almacenan, ¿bien? Para mantener constante la cantidad de agua. Porque recordemos que acá una molécula de agua todavía es un poco grande, entonces puede estorbar. También ellos tienen la capacidad de almacenar biomoléculas solubles. Y no entiendo por qué dice. Bien,
Ellos almacenan biomoléculas solubles, ahora sí viene escrito, es decir, dentro de las vacuolas se pueden almacenar sustancias que la célula requiera almacenar. Ellos son como un cofre o un cajón en el que tú guardas lo que de momento no necesitas. Guardas nutrientes, guardas iones, guardas sales, guardas minerales, guardas todo lo que necesites. Para que cuando lo necesites, tú vayas a tu vacuola y, mira, aquí está lo que necesitaba, y lo buscas. ¿Bien? Ahora, hay unas vesículas especiales que se llaman lisosomas, que ellas adentro no van a tener agua, ellas van a tener un fluido ácido, es decir, ellas van a ser pequeñas bolsitas de ácido. Y obviamente tienen la función de realizar la digestión celular, es decir, lo que la célula desee destruir lo va a mandar a un lisosoma para que ahí sea digerido. Muy bien, allí se degradan proteínas que ya no sirvan, ácidos nucleicos que ya no sirvan, todo lo que ya no sirva la célula lo va a etiquetar en el aparato de Golgi, le va a colocar la etiqueta para destruir. Entonces luego va a llegar una vesícula, va a llegar una proteína motora como la que se movía hace rato y se lo va a llevar a un lisosoma y lo va a tirar ahí. Y allí se va a destruir, lo va a degradar. ¿Bien? Ahora tenemos unas organelas especiales. Dos tipos de organelas especiales. Lo primero son los peroxisomas. Los peroxisomas son unas vesículas que son muy similares a los lisosomas, pero ellos tienen una función distinta. Mientras que el lisosoma destruía cosas, el peroxisoma va a tener la función de almacenar un conjunto de enzimas llamadas oxidasas y catalasas. Estas enzimas tienen la función exclusiva de controlar el nivel de especies reactivas dentro de la célula. ¿Qué es una especie reactiva? Si ustedes se dan cuenta, ustedes dejan un clavo de acero afuera, un clavo de hierro al aire libre o le cae agua, se va a oxidar. Muy bien. ¿Qué le pasa a algo cuando se oxida por mucho tiempo? Se destruye. Esa oxidación que causa el oxígeno no es solamente los metales, es absolutamente todas las sustancias del universo. Y recuerden que dentro de una célula se produce respiración celular y eso implica oxígeno. Cuando veamos respiración celular vamos a ver a detalle, pero esto produce especies de oxígeno, o sea, moléculas de oxígeno, que si no se controlan van a destruir la célula y van a hacer que se muera. Entonces los peroxisomas son unas vesículas que tienen la capacidad de captar esas especies reactivas de oxígeno y desactivarlas para que ya no le causen daño a la célula, ya no causen su muerte prematura. Y además ellas intervienen en el catabolismo de lípidos, es decir, a tomar lípidos grandes y convertirlo en lípidos pequeñitos. Bien. Es decir, degradarlos, pero no destruirlos, solo degradarlo a algo más fácil de utilizar. También son encargados de la síntesis de plasma halógeno. ¿Qué es el plasma halógeno? Conténtense con saber que es una biomolécula, un conjunto de biomoléculas que son absolutamente vitales para que el cerebro y los pulmones funcionen. Si no hay plasma halógeno, no hay cerebro y no hay pulmones y obviamente no hay ser vivo. Muy bien. Y por último tenemos los glioxisomas, que estos son un tipo de peroxisoma, por así decirlo, que solo existe en las plantas. Y no en cualquier planta. Existen plantas que son capaces de realizar un tipo de respiración específica, que es la respiración C4, perdón, la fotosíntesis C4, en las cuales se produce el llamado ciclo del glioxilato. Dentro de este organelo, que es el glioxisoma, se va a producir un ácido, que es el ácido glioxílico o su ion glioxilato, que lo que hace es permitir que la célula obtenga energía, la célula vegetal obtenga energía por una ruta que no es fotosíntesis, de la de siempre. Muy bien, esto le sirve a la célula para aprovechar mucho más el oxígeno que respira. Bueno, el CO2, perdón, el CO2 que absorbe del aire. Muy bien, entonces el glioxisoma es simplemente una forma distinta del que tienen algunas plantas de realizar un proceso de obtención de energía particular. Muy bien. Ahora, si todos esos organelos que yo les había mencionado son organelos por separado. Bien. Como tal, sabemos que hay tres tipos de célula básicas. También tenemos la célula arquea, que nunca la vemos. Pero como tal, las células vegetales y procariotas tienen unas estructuras un poco distintas. En particular es que la célula vegetal presenta en primer lugar una membrana, una pared celular, que es lo primero que se señala acá como cell wall, y está formada por celulosa, por láminas de celulosa. La pared celular de las plantas lo que le confiere es mayor resistencia a la célula. ¿Bien? En segundo lugar, las células vegetales tienen una vacuola de un enorme tamaño. Miren la vacuola de este tamaño. Eso es la vacuola de un paramecium, que es un protista. Son chiquititas y además son dos.
Y esto azul gigante que vemos acá es la vacuola de una célula vegetal. Básicamente todas las células vegetales tienen vacuolas gigantes y eso es una característica particular de las plantas. ¿Por qué es así? Porque la célula vegetal necesita agua en gran cantidad para dos cosas. Primero, controlar su tamaño, que no se arrugue y se muera por el peso, por ejemplo, de los árboles y cosas así. Ellos en realidad mantienen un proceso que se llama turgencia, es decir, qué tan hinchada está la célula, y eso lo controlan con la vacuola. Y en segundo lugar, la vacuola lo que le permite a la célula es controlar la cantidad de agua que tiene y controlar el pH, como la vacuola normal. ¿Okay? Y por último, la célula procariota va a tener como su característica especial es que no tiene nada de lo anterior. Ella tiene una membrana plasmática, como toda célula, formada por fosfolípidos. Tiene una pared celular, pero en este caso está formada por peptidoglicano. Y algunas bacterias o algunas procariotas tienen una cápsula adicional por encima. Esa cápsula puede ser de distintos materiales. Casi siempre el material depende de la bacteria que se está investigando. Por dentro no tienen ningún organelo, solamente tienen ribosomas. Y esos ribosomas son además distintos de los ribosomas eucariotas. No les voy a decir cómo, pero son distintos. Bien. Y el ADN pues no está dentro de un núcleo, obviamente no hay núcleo, no hay nucleolo. El ADN simplemente está en una región central de la célula, pero no tiene ninguna membrana que lo proteja. Algunas células tienen flagelo, algunas procariotas tienen flagelo, no todas. Y las células animales tienen flagelo y las células vegetales tienen flagelo. Así que esto en realidad no es una característica tan especial. Ya con esto terminamos, chicos, la clase que finalizaba el tema de citología. Luego de esto viene la sesión en vivo para los que hayan visto la clase cuando les corresponde y cumplan con los prerequisitos. Y ahí vamos ya a hacer un resumen de estas dos últimas clases y a sintetizar todo el tema de la célula. Muy bien. Entonces, hasta luego, chicos.